guztioi, ongi etorri beste mainguru berri batera, hemen Eusko Ikaskuntzan ustaila aurrera doaz eta denboraldia amaitzear dago, baina gaurkoan elikagaien inguruan hitz egingo dugu, badakizue. Azken denboraldi honetan berri izan da E. coli. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Como siempre, aprendiendo cosas, nuevos temas. Quien les habla, por ejemplo, poco sabe de E. coli, intoxicaciones alimentarias. Nos viene al pelo lo ocurrido en Alemania para acercarnos a esta cuestión. Creemos que del interés de todos ustedes. Así lo cree por lo menos Sociedad de Estudios Vascos y así nos lo propone para tratar aquí en Radio Vitoria. Dos invitados en los estudios de esta casa de Radio Vitoria. Víctor Rodríguez a mi izquierda. Víctor, Gabón, buenas noches. Gabón. Y estamos hablando con un hombre que trabaja en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Farmacia, doctor en Tecnología de los Alimentos, dietista, nutricionista y profesor de no sé cuántas materias en la facultad. Víctor. Unas cuantas, entre ellas toxicología. ¿Qué es la toxicología? Pues la ciencia, evidentemente, que estudia sustancias, componentes peligrosos, en este caso de los alimentos, porque es toxicología alimentaria. Peligrosos para la salud. Solo de alimentos, no de... Toxicología alimentaria, eso es. No de otros productos. Y profesor de manipulador de alimentos. ¿Es una asignatura también? No, en este caso es una actividad formativa para, sobre todo, gente del ámbito de hostelería o del ámbito del comercio de alimentos, para que tengan los conocimientos para manipular, en este caso, los alimentos de manera higiénica, para que lleguen salubres al consumidor. Así que, tecnología de los alimentos, doctor en tecnología de los alimentos, toxicología alimentaria en la Universidad del País Vasco. Me imagino que entonces lo de profesor de manipulador de alimentos, escuelas de hostelería, otros ámbitos que no son los universitarios. Sí, se puede dar en ámbitos universitarios, evidentemente, y mayormente se da en ámbitos universitarios. Dolores Col Jordá, responsable de Sanidad Alimentaria del Departamento de Sanidad de Osakidecha, aquí, de la Sanidad Pública Vasca, me dice que no. No. De Osakidecha no, del Departamento de Sanidad y Consumo. Departamento de Sanidad y Consumo del País Vasco. Del País Vasco. ¿Y de quién depende este organismo? Yo pensaba Sanidad del País Vasco, pues que era Osakidecha, no. No, digamos que Osakidecha depende del departamento, concretamente el consejero de Sanidad que tiene entre Osakidecha y el departamento. Así que cuelgas del Departamento de Sanidad, sí, del Gobierno vasco, que no de Osakidecha. Efectivamente. Bueno, pues ahí estamos situados. Dentro del Departamento de Sanidad, por lo que vemos, no todo es Osakidecha. Hay más cosas. Efectivamente. Hay bastantes cosas. Bastantes. Bueno, ¿y qué hace una responsable del Departamento de Sanidad del País Vasco en esta materia, sanidad alimentaria? ¿Cuál es tu papel? Bueno, el papel que tenemos desde la Dirección de Salud Pública es el de ser vigilantes de todos los alimentos que se consumen en la comunidad autónoma, que sean adecuados, que todos los que se elaboren de manera adecuada y correctamente, y todos los que se comercialicen. Desde el Departamento de Sanidad tenemos unos 100 inspectores de técnicos de salud pública que repartidos por toda la comunidad, que se dedican a vigilar tanto los alimentos como los establecimientos de la comunidad autónoma para que todo lo que se comercialice, se elabore y se manipule se haga de forma correcta, que represente y que dé unas ciertas garantías al consumidor. También hay que dejar bien claro que las garantías no las da la administración, sino la persona que elabora, manipula o sirve el alimento, pero desde la administración lo que hacemos es vigilar que eso se haga adecuadamente. ¿Ustedes dan el visto bueno? Sí y no, porque nosotros no estamos siempre en todas partes. El visto bueno lo tiene que dar el elaborador. Nosotros vamos a vigilar de vez en cuando. Él es el responsable. Eso es, vamos a vigilar de vez en cuando. Esto es como lo del fraude fiscal y el inspector. Efectivamente, sí, bien. Es un buen símil. De acuerdo. Y ustedes entonces vigilan, porque tengan nuestros oyentes bien el ámbito de trabajo, hostelería, comedores escolares, sí. Más ejemplos. Bares, restaurantes, cocinas centrales, centrales lecheras, carnicerías, salchicherías, cualquier alimento, frutas, verduras, los mercas, las pescaderías. Pueden pasar por una gran superficie, por una mediana, por una pequeña. Exactamente, no hay diferencia. O por el kiosco de chucherías. También, claro. Llegar a todos los sitios es complicado. Es complicado, pero vamos desde la más grande a la más pequeña. ¿Tenemos muchos casos de intoxicaciones alimentarias o esto de mucho, poco, es muy relativo, verdad?
Hombre, yo siempre digo, el que se intoxica, para él es mucho. En cifras absolutas, la verdad es que en los últimos años vamos disminuyendo, que es parte de nuestro trabajo y de nuestros objetivos, que las personas que se intoxican con alimentos pues vayan disminuyendo. No siempre en nuestras manos está el 100% de todo lo que se puede hacer, pero hacemos lo posible para que esa cifra, que siempre es mayor de lo que quisiéramos, vaya bajando. Y el primer día, perdone, Dolores, o perdonas, voy a Perdona. Es para los dos, la reflexioné. El primer día que vi en portada lo de pepinos españoles, me produjo una sonrisa, pero luego ya, aquello de sonrisa nada, porque era un titular, porque si los pepinos españoles, y bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Entienden lo que ha pasado? Primero, vamos a ver lo que es el E. coli, nos lo explican, y luego me hablan del proceder alemán, si ha tenido, digamos que, demasiados vértices o no. E. coli, ¿qué es el E. coli? Bueno, pues el E. coli es una bacteria ubicua, y cuando hablamos de ubicua es que está en muchos sitios, fundamentalmente en el intestino de los mamíferos, del hombre y de los animales, y esta bacteria tiene muchas cepas que llamamos nosotros, algunas son tóxicas, algunas producen enfermedad y otras muchas no. Entonces, en este caso, pues ha sido una cepa tóxica y además por lo que parece que ha sido nueva, que no detectada por la ciencia. Así que el E. coli lo veo que lo tenían ustedes controladísimo, ya sabían para el resto de los mortales el E. coli, yo por lo menos lo desconocía. El E. coli forma parte casi de nuestro trabajo habitual. Sí, no es un desconocido. Así que ustedes cuando vieron E. coli Alemania no se sorprendieron, puede pasar. Sí. Evidentemente puede pasar. Lo que sí que tienes razón, que suena un poco a chiste, a titular de 28 de diciembre el tema de los pepinos españoles, cuando, pues bueno, creo que tampoco tenían certeza suficiente para hacer semejante declaración, y bueno, ha quedado patente al final con los efectos que ha tenido, ¿no? esa declaración y que yo creo que seguirá teniendo. Sí, y en el lugar en el que ha quedado, digamos, el sistema de detección y las maneras o el proceder, en este caso en concreto, ¿no? Que no sé si llega a ser ejemplo de lo que habitualmente se hace en Alemania, pero ha dejado bastante que desear, ¿no? Ha sido complicado el tema, no se ha podido detectar a tiempo, quizá por muchos factores. Ahí se habla de el tiempo en declarar el brote, en la diagnosis, porque se trata de una nueva, como ha dicho Dolores, una nueva variedad de E. coli, entonces tampoco es fácil detectarla o diagnosticarla. Les costó declarar el brote. Les costó algo, eso es lo que pues bueno, se habla en varios medios, ¿no? Que no... No, lo que pasa es que por lo visto les costó, no. El tema es que tienen un retraso en la notificación por el sistema que tienen montado, según han dicho, y yo no tengo los datos concretos, pero he visto alguna informa al respecto. Digamos que aquí, por poner un ejemplo, la notificación de un brote es urgente, telefónica, inmediata. Cualquier médico que detecta un brote debe coger el teléfono y llamar a epidemiología de su territorio y notificarlo. Por lo visto, el sistema de notificación de Alemania no es tan inmediato, y hasta que encontraron todos los casos agrupados pasó un cierto tiempo. Si eran conscientes que tenían un brote, pero no sabían exactamente de qué. Uh-huh. Y luego a la hora de detectar la bacteria, pues eso, como se ha hecho mediante cultivo, pues los cultivos al uso parece que tampoco eran los más adecuados para poder diagnosticar concretamente una nueva variedad, y eso ha supuesto también un retraso en lo que sería la tipificación, ¿no? de la bacteria. Sorprendidos, claro. Esto también, gente que no entramos en este tema. Lo tocamos, lo rozamos, no lo dominamos. Los periodistas en Radio Vitoria nos dedicamos sobre todo a la Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tenemos nuestras parcelas también en el gobierno vasco, pero Alemania y intoxicaciones alimentarias no es nuestro campo de trabajo. Pero llama la atención, desde luego, lo que les costó, y que todo esto ocurra, ¿dónde? Y en Alemania, que lo tenemos como referente europeo, por lo menos. Bueno, es sorprendente realmente, pues se ha tardado más de lo que cabía esperar, pero también hay que hacerse un poco la idea de la situación, ponernos lo que pasó en Alemania que haya pasado aquí, ¿no? Tenemos un montón de enfermos, un montón de gente enferma grave. ¿Algunos mueren? Bastantes mueren. Entonces tenemos que empezar a investigar, y además hay que investigar en varias líneas a la vez. Por un lado, desde el punto de vista clínico, es muy resistente a antibióticos el brote que han tenido, tiene muchos problemas para tratar a los enfermos. Hay, digamos, una línea clínica para ver qué se puede hacer con estos enfermos para que no vayan a mayor gravedad o consigas curarlos. Por otro lado, hay que recoger todas las encuestas epidemiológicas, preguntar a los enfermos, que muchas veces están muy graves, qué les pasa, qué han comido, dónde lo han comido, en cuántos días, porque hay que ir hacia atrás, a coger todo eso, meterlo en un ordenador,
analizarlo, ver qué tienen en común y en base a eso empezar a investigar. Lo que parecía claro desde el principio que lo relacionaban con vegetales, que sí es un poco sorprendente. No sé qué vieron porque, en el pepino que dijeron porque y la Almería. El E. coli habitualmente es algo asociado a carnes o a productos de origen animal. Y en vegetales cuando hay contaminación fecal de los riegos. Entonces, lo que sí parece que desde los primeros momentos centraron la investigación en vegetales. Las ensaladas no tienen un solo componente, normalmente tienen muchos. Entonces, las recomendaciones que daba Alemania a finales de mayo era no consumir vegetales crudos y concretamente se centraba en 3: tomates, pepinos y lo que ellos, la traducción de, no sé exactamente si hay una palabra, ensaladas de hoja, que serían lechugas, cogollos, no sé, escarolas, ese tipo. Eso es lo que prohibieron en un primer momento. Sí lo centraron. Quizá el brote, lo que que han asociado posteriormente, que ha sido el brote de germinados, de semillas germinadas. Pero antes, en el intermedio, ¿no tuvieron, entre pepino y soja, no tuvieron otro? No. No, que yo sepa, no, por lo menos no sé la información, porque... No llegaron a indicar un... Realmente la información ha habido a 2 niveles, o por uno la que ha habido en prensa y otra la que hemos tenido oficialmente a través de los canales de la Administración General del Estado. Entonces no siempre se correlacionaban al 100%. Ya. Y bueno, al final, por lo tanto, tenemos que dar por bueno eso de brotes germinados de soja, que uno no sabe muy bien lo que es un brote germinado de soja. Bueno, no de soja. Parece ser que era una mezcla de brotes. Había de soja, de garbanzo, de otras semillas. ¿Qué es esto? Obviamente una semilla que ha dado, digamos, su fruto, la planta, ¿no? Ha crecido de esa semilla la planta. En el momento en el que brota... Unas semillas. En concreto, el problema está localizado en unas semillas. De soja, de garbanzo... Sí, una mezcla. Le llamaban, a lo que asociaron inicialmente, era un preparado de mezcla de semillas que llamaban mezcla suave de germinados. ¿Y eso la gente, cómo iba la alimentación de la gente? Ensalada. Sí. ¿Se sabe si en conserva o no? ¿Era fresco? Era fresco. Hasta donde sabemos es fresco, sí. Y esto es una cuestión más asociada, por ejemplo, lo que decía Dolores, es más raro asociarlo a vegetales, que puede ser, porque está más asociado, al ser una bacteria intestinal, pues con carnes picadas. Si ha habido una contaminación fecal o una rotura de intestinos o alguna cosa así a la hora de la preparación, ha solido aparecer. De hecho, con algún nuevo brote en Francia se está asociando, ¿no? En prensa, no tenemos hasta ahora datos oficiales, con carne picada, que es más habitual, E. coli en carne picada, ¿no? Sí. ¿Estamos hablando de la hamburguesa en el supermercado Líder? Sí. Efectivamente. Sí. Que ya nos han aclarado que... No es una E. coli O104 como el alemán, sino un E. coli O157, que es un muy viejo conocido. Y nos han aclarado que ustedes ahí, no sé si entran, que Lidl en España no comercializa ese tipo de hamburguesa. Eso es muy fácil saberlo porque las empresas alimentarias tienen obligación, y de hecho lo hacen, una perfecta trazabilidad de todo lo que compran, a quién lo compran, dónde lo distribuyen, qué lotes, dónde va. Entonces, si no, ¿cómo habríamos sabido que un pepino comprado o recogido para tomar muestras en Hamburgo se llegó a saber en qué explotación en una pequeña granja de la provincia de Almería se había producido? Porque hay una perfecta trazabilidad de toda la cadena alimentaria. El E. coli. Bueno, desde luego no sé si ustedes temen ahora que sea esto una ola, porque muchas veces, pues, alarma nuclear, Japón, y van surgiendo noticias alrededor de las nucleares. O un terremoto, pues parece que nunca viene solo. 2, 3 terremotos. Intoxicaciones alimentarias, no vienen solas. Yo creo que en esto lo primordial o lo importante sería suscitar la reflexión. Sí. Lo que decía Lola, en el tema de manipulación de alimentos, además siempre lo decimos, el riesgo cero no existe y lo importante es siempre prevenir lo máximo posible, en la medida en que podamos, pero siempre hay que ir avanzando. Riesgo cero no existe precisamente con bacterias que, lo comentábamos antes, son nuestros grandes enemigos invisibles. Están en todas partes, crecen con facilidad y el día en que se den las condiciones para el crecimiento de una de las peligrosas y las llegamos a ingerir es cuando se desencadena todo esto. Y con este tipo de noticias lo que sería interesante es suscitar la reflexión. Si esto ocurrió en Alemania, lo que ha apuntado Lola, que me parece interesantísimo, aquí podría llegar a pasar, porque es muy fácil, ¿verdad? Acusar al vecino y luego, cuando nos pasa a nosotros, pues darse cuenta de que estamos aquí igual o peor. Un capítulo terrible, que fue el aceite de colza. Sí. Hace ya muchos años. Muchos años. Yo lo recuerdo, pero no trabajaba en estas lides. Lo mismo digo, yo lo recuerdo, pero no trabajaba en estas lides.
Este caso ya es otra cuestión que ya serían unas malas prácticas. Me imagino que por aquel entonces tampoco existía el control. Que existe. Sí, ya existía, sí, ¿crees? sí. Vamos a ver, creo, no sé. Sí. Vamos a ver, estoy haciendo años, memoria, buscando fechas, pero yo que en estos años hemos cambiado afortunadamente, pero control de alimentos, si no me equivoco, hay desde el siglo XVIII. Siglo XVIII, Y desde luego, por ejemplo, por poner un ejemplo, España fue uno de los primeros países europeos, ya en tiempos de Isabel II, en que fue obligatoria el examen de triquina en los cerdos, para antes de consumirlos. La triquina es un parásito, pues creo que primero fue lo que ahora es Alemania, que entonces era el imperio... austrohúngaro no, ahora no me sale. Bueno, es igual. Lo que era Alemania en aquel momento, y posteriormente fue España. En Isabel, yo creo que fue casi a la vez que el sistema métrico decimal, o sea, es un poco antiguo. Abro un paréntesis y luego seguimos. ¿Ustedes no comen un yogur caducado por un día, 2 días? Sí, pero no aconsejo hacerlo. Pero ustedes lo hacen. Ahora que no nos oye nadie, vamos a ver. Yo lo hago, pero reconozco que está muy mal hecho. Está muy mal hecho. Está muy mal hecho. Porque un día te puedes tener un problema. Tanto va el cántaro a la fuente que se puede romper. Pero no pondrán en la fecha de caducidad un margen de un día, 2. Puede que sí, no. Hay que tener cuidado. Es decir, 19 de junio. Cuando te fue ayer. Ya. Bueno, le habrán dado un límite. Que no sea la norma, que no sea la norma. Lola lo dice, y es que si tuviera algún día más, ¿verdad, Lola? Claro, si el fabricante estuviera seguro que todos los yogures pueden tener un día más, lo pondría. Porque le aumenta su vida comercial. Lo cual no significa que si tomas uno un día te vaya a pasar algo, pero nadie te lo garantiza. Eso es, que no sea la norma, pero evidentemente desde el punto de vista de tirar los alimentos, pues se te ha caducado un yogur, pues bueno, un día. Pero que no sea la norma, el respeto a las fechas. No, y las fechas de caducidad siempre se ponen por algo. Y además, si te pasa algo, es tu responsabilidad. Eso que hemos dicho, que el productor es el responsable del producto, si él te ha dicho que lo puedes consumir hasta hoy y te lo consumes mañana, es bajo tu responsabilidad. Aquí tenemos que tener... bueno, el miedo es libre. Nosotros tenemos aquí un compañero en la radio que dice: el miedo es libre, pero ¿para qué queremos los hospitales? Pero... ¿en qué tenemos que prevenir? ¿Qué podemos hacer? Luego seguimos con E. coli y demás. Que eso parece como que nos viene dado. En manipulación no sabíamos, sí, en cualquier cuestión, sobre todo en las que atañe a nuestros oyentes en casa, donde uno tiene ciertas herramientas y ciertas posibilidades de prevenir. Bueno, es importante prevenir. Lo que estás diciendo, lo de los hospitales, me parece una mala costumbre, porque vivimos en la cultura del tratamiento y así nos va. Así nos va. Hay cosas que se pueden prevenir muy fácilmente. Y hay muchos frentes abiertos en casa. Dolores además tiene estudios muy buenos al respecto, y lo que debe centrar, digamos, esa precaución es una cosa que todavía la tenemos un poquito ausente, y es que hablamos de bacterias, tú me estás diciendo que es un tema ajeno, no las vemos y por eso creemos que no existen y que no son peligrosas, ¿no? Entonces las bacterias van a estar siempre presentes en los alimentos en origen, las vamos a tener los manipuladores, millones, entre ellas algunas que son las peligrosas y precisamente contra las que hay que luchar, y luego a la hora de preparar los alimentos los vamos a distribuir pues bueno, utensilios, mezclarlas, etcétera. Entonces va a ser importante que las matemos cuando podamos. En ese campo va a entrar, por ejemplo, en las superficies o en los elementos que utilizamos para cocinar, detergentes, temperaturas, etcétera, y en los alimentos podemos matar las bacterias cocinándolos adecuadamente. Un riesgo muy habitual o una mala práctica muy habitual es no cocinar completamente los alimentos, y me refiero precisamente pues a las tortillas sobre todo, sí, que a la gente le gusta jugosa, pues bueno, es un riesgo que corremos. También debemos controlar el crecimiento bacteriano. Pero eso con un huevo fresco no se supera. Los huevos no son estériles. Evidentemente. Y he hablado de estériles, ausencia de bacterias. Es más, aquí no nos lavamos y en la cáscara la presencia de bacterias es importante. Importante. Solo hay que pensar de dónde viene un huevo. Evidentemente. Está cargado de bacterias por fuera. La gente tiene la costumbre, por ejemplo, de separar yemas y claras utilizando las cáscaras. Es muy fácil que lama un poquito, la clara o la yema, la cáscara, y se lleve una cantidad de bacterias al producto final. Qué miedo me están dando. Ninguno. Hay que hacerlo bien. Y aparte que son cosas que no ni aumentan el tiempo de preparación. Pero ¿y nuestros abuelos y nuestras abuelas andaban con estos cuidados? Probablemente tenían los riesgos eran los mismos, pero los hábitos eran distintos. Ellos compraban al día, no congelaban, no metían en el refrigerador,
tenían al puchero haciendo hora y media. Y habría casos que tampoco se detectarían, de que los sistemas también, ¿no?, de detección pues serían, y muchas veces, pues bueno, pasó y no sabemos por qué, pero claro. Yo añadiría, ¿quién no ha dicho alguna vez algo me ha sentado mal? ¿Qué es algo me ha sentado mal? El 99% de las veces he sufrido una pequeña intoxicación. Un revoltijo así en la tripa y así. Puede ser. Puede ser. Bueno. Se pasa, duermes y se te pasa. Sí, o bueno, un poco más ligero, bueno... O puedes tener que ir al hospital. O ir al hospital en casos más graves. Por una simple salmonelosis, simple entre comillas. Cojo una manzana del árbol. Sí. ¿Hay que limpiarla? Claro. Sí. Sí. Pero antes nuestros abuelos lo hacían, ¿no? Andaban por el monte, cogían la manzana. La gente se come los parrachicos. Bueno, los pequeñitos, que están buenísimos. Antes la esperanza de vida era de 40 años, ahora es casi 80. Algo tendrá que ver. Si quieres morir mañana, lo que quieras. Y los sistemas productivos también han cambiado. Se emplean distintos elementos para asegurar una cosecha adecuada y una rentabilidad determinada en la producción. Y es una cosa que yo creo que también es importante, ¿no? Los alimentos no solo son nutrientes, no solo el riesgo está en las bacterias, sino que en la composición entran también contaminantes empleados en la producción o que llegan pues por distintas vías. Ambientales, eso es. Por ejemplo, el típico ambiental y que también nos sonará son las dioxinas. ¿Ustedes cuando están en la playa miran el chiringuito antes de comer? Pues yo... Si se observan cosas raras, desde luego muchas veces... ¿Qué son cosas raras? Pues alimentos fuera de los lugares de refrigeración. ¿Echan un vistazo antes de sentarse? Hay cosas que son evidentes muchas veces. A ver, es que yo no miro, veo. Es que yo, además, bueno, si voy a un restaurante y se abre la puerta de la cocina, yo veo, o sea, veo muchas cosas solo en un batir. Entonces no es que lo vayas a mirar, es que lo ves. Manos, indumentaria, hay un montón de cosas. Superficies, grasas. O por lo menos, que puede ocurrir, que no tengas otro sitio y en ese momento quieres comer ahí, pues ya te cuidas en qué pedir, ¿verdad? Efectivamente. Hamburgueserías y estas cosas, franquicias, hamburgueserías, pizzerías, ¿eso cómo anda? Pues como el resto. Como el resto, no controlado, tiene que estar controlado. Efectivamente. Además, muchas veces son sota, caballo y rey. Tienen menos, no es que tengan menos riesgo, tienen los menos, pero tienen una producción en cadena, está todo mucho más... Sí, eso iba a decir, hay una cuestión curiosa ahí, sobre todo hamburgueserías, y es que son sitios, las grandes marcas conocidas, en los que la calidad higiénica se controla muchísimo. De hecho, pues bueno, muchas veces dicen que, así coloquialmente, que se podría llegar a comer en el suelo comparado con otros sitios, ¿no? Ya. A lo que voy es que hay una cuestión curiosa, y es que muchas veces, por desconocimiento del consumidor, tratan de hacer ver como que esa calidad tiene que ver con la calidad nutricional, ¿no? Se defienden de que sus productos no tienen calidad nutricional diciendo que aquí tenemos calidad higiénica. ¿Cómo que no tenemos calidad controlada de esta manera? Y claro, no tiene nada que ver, puede ir asociado, pero en este caso concreto, la calidad higiénica con la nutricional. Yo puedo servir un alimento nutricionalmente no muy adecuado, higiénicamente totalmente pues perfecto. Sí, unas patatas bravas. Efectivamente. Que tienen, me imagino, pues casi mejor que eso que una hamburguesa. Alimentos refinados, sí. Quizá, igual abro una raja nueva del melón, pero sí, realmente esto es para... Aquí tenemos un melón que abrir. Hay un concepto que muchas veces lleva a equívoco, que es la calidad y la seguridad. Son dos cosas muy distintas. Ya. Todos los alimentos tienen que ser seguros, pero no todos los alimentos tienen por qué tener la misma calidad. Y calidad y seguridad son distintos. Sí, y el consumidor tiene que saber que un alimento de un precio puede ser seguro, tener una baja calidad, y otro muy caro tiene la misma seguridad, pero tiene otra calidad. O bueno, he puesto el precio por poner un ejemplo un poco burdo, porque no siempre eso está relacionado con el precio, pero generalmente debería estarlo. Porque muchas de estas intoxicaciones, digo muchas, pues no sé, ustedes me corrigen, que les insisto, están hablando con un no especialista en absoluto, además. E. coli, anisakis, salmonelosis, gripe aviar, gripe porcina, vacas locas, botulismo. Estas cosas matan. Bueno, aquí creo que hay una mezcla no muy congruente. No muy congruente. Porque, por ejemplo, la gripe aviar sí mata, pero no se transmite por los alimentos. Por ejemplo. Ahí no eran los alimentos, es verdad. Era una transmisión aérea. Sí. Mano. Pero en el resto... El resto sí, sí. Creo que es... Pero bueno, hace algo aquí que una había... cosa que es, entre comillas, ley de vida. Hay gérmenes, hay parásitos, hay elementos vivos que, en el caso de los parásitos, por ejemplo, anisakis,
u otros, lo que hablabas de la triquina y la triquinela. Pues hay seres vivos que pueden vivir en otros seres vivos, y si nosotros, por ejemplo, el ser humano es huésped, en este caso de la triquinela, este parásito puede vivir en nosotros y en teoría pues es algo de lo que nos tenemos que cuidar. Cada uno su mundo, entiendo. Sí. El anisakis no tiene nada que ver con la salmonelosis. Evidentemente. A ver, anisakis, estamos hablando de pescado. Sí. ¿Y por qué pescado? Porque es un parásito que tiene un ciclo en distintos animales y parte de ese ciclo pasa por el pescado. Salmonelosis. Es una bacteria que es también bastante ubicua. Eso es. Que aparece en animales y el hombre, normalmente bueno, hasta hace poco en alimentos de origen animal exclusivamente. Ahora parece que hay descritos que las plantas las pueden chupar del suelo, chupar, dicho ya. en plan coloquial, del suelo y tenerlas dentro. ¿Hay alimentos peligrosos en la salmonelosis? Pues evidentemente el huevo, si está en el huevo es que procede del ave, entonces muchas veces no se tiene cuidado con la carne de ave. Con lo que me gustan los huevos, el mío que me están metiendo entre la tortilla. Si es cuestión de manipularlo bien y de no tener, pues eso, de evitar riesgos. Estamos hablando de una cosa que no se hace muy habitualmente, es cascar los huevos en un sitio diferente del que vamos a verter el contenido de los huevos. No separar claras y yemas en caso de que lo debamos hacer con las cáscaras, utilizar separadores, vasos. Hay gente muy hábil que lo hace con cucharas. Sí. Hay incluso aparatos que se venden para separar yemas. Tener cuidado con donde ha quedado huevo crudo, para no utilizar ese mismo plato, por ejemplo, para voltear la tortilla, para volver a colocarla, cuajarla bien. Y si no se consume en el momento, refrigerarla. Eso es. Que nadie refrigera las tortillas, no sé por qué. No dejar el huevo batido y las patatas en remojo, ¿no? Efectivamente, durante largo tiempo, que la gente dice que queda bastante más jugoso. Gripe porcina, recuerden. Gripe porcina. Gripe porcina, lo mismo que la gripe aviar, transmisión persona a persona y aerógena. Lo que pasa que la gripe, lo olvidamos, pero es una zoonosis, es una enfermedad transmitida por los animales, que normalmente pasa de las aves al cerdo y del cerdo a las personas. ¿Y cuando una crisis como la de las vacas locas desaparece? ¿O eso es como el fumador, siempre es fumador? Como vacas locas. Sí. Los priones, sí. ¿Se puede dar por desaparecida? No, se sigue vigilando. Evidentemente. Estamos hablando es como el fumador. Una vez que aparece... Se puede erradicar, pero bueno, una erradicación pasa tiempo y medidas a nivel mundial. Eso es. Y yo creo que la prioridad al final es el control. Estamos hablando de, al final, no sé exactamente cómo explicarlo, pero consecuencias propias de los organismos vivos. En este caso, ¿no? Aparecen unos priones, unas proteínas modificadas que alteraban el sistema nervioso de estos animales, pudiendo pues transmitir al ser humano una patología importante. Sea cualquiera de estas formas, digamos, de riesgo alimentario, todas están asociadas a la propia vida. Va a ser difícil erradicarlas y que no aparezcan nuevas, y yo creo que el secreto está en el control. Y en el tema de crisis, y es a lo que hacías alusión, pues el que le queramos dar. Se ha descubierto eso, se ha descubierto cómo controlarlo, cuál es el origen, cuáles son los riesgos, y yo creo que ahí termina la crisis. Supongo que casi la aparición de nuevas enfermedades, patologías e intoxicaciones pudo haber una especie de crisis. Una especie de crisis. De todas maneras, hay dos. En el tema de las crisis yo creo que hay un componente ajeno a lo que es la propia patología, ¿no? Es cómo se transmiten los alimentos y la publicidad que le queremos dar. No es lo mismo decir hay vacas locas que ¡ay, vacas locas, Dios mío! O sea, claro. También hombre, ahí está el papel de los medios de comunicación también. Yo creo que los medios de comunicación tienen en las crisis un papel muy importante, por un lado, para informar correctamente. ¿Y lo hacemos? Yo creo que algunos mejor que otros, como en todas partes, como en todas las profesiones. Y entonces, informar, que la gente lo sepa las medidas que tiene que tomar, pero también tiene yo creo que obligación de no alarmar innecesariamente. Hay que alarmar cuando hay que alarmar, salgan todos corriendo, pues si hay que salir se sale y hay que decirlo, pero no producir un pánico muchas veces que no viene a cuento. Y ahí me refiero, por ejemplo, al caso que has comentado de la gripe aviar. Se dejaron de consumir pollos, yo no entiendo por qué. Hay que tener mucho cuidado porque la repercusión, pues como en Alemania, comercial puede ser... Hombre, yo creo que hay una... Ahora mismo vivimos una época de demasiada información, muchas veces. Ante la demasiada información, ¿no? Sí.
muchas veces pues intoxicación, pero no alimentaria, sino informativa. Yo la recomendación que suelo dar en ese sentido es saber elegir bien los medios de comunicación, saber contrastar y no quedarte solo con uno también. Pero saber que si hay medios más serios, menos serios, hay foros, ámbitos en los que se suele tratar estos temas y uno enseguida se tiene que dar cuenta si está escuchando a especialistas o a tertulianos de media tarde. Entonces, bueno, y luego hay otra fuente de información que no debemos olvidar, que es Internet. Internet puede colgarse y puede decirse cualquier cosa. Algo que leamos en la red tenemos que saber quién lo dice y quién lo respalda, que es una manera de pasar información. Bueno, ya las cadenas de correos no digo nada, hay información alimentaria y de intoxicaciones realmente, diría, más lejos de la realidad imposible, que se transmite a través de cadenas. También hay que tener... Es importante, sí. Y muchas veces el instituto no sé qué siempre vienen amparadas por un médico que no sé cuántos, por un tal... Sin contrastar. Y a mí lo que me da miedo es el poder, digamos, de esa fuente de información y... cómo crece al final, entre comillas, en las sombras, ¿no? Porque lo lee uno en su casa, con la pantalla de ordenador encendida, en penumbra, y lo transmite al resto, ¿no? A través de la gran red. De forma anónima, sin ninguna responsabilidad, muchas veces. Y a veces sin ser anónimo, pero yo, por ejemplo... Dentro del ámbito del espacio de divertimento, ocio... Eso es. El caso que tengo más reciente no va con el tema de las intoxicaciones, pues, por ejemplo, la famosa dieta Dukan, ¿no? Que hasta el Ministerio de Sanidad se pronuncia al respecto, pero la gente la toma por verídica, verdadera... ¿Qué es esto? Porque es verdad, y a mi entorno también ha llegado, yo me estoy volviendo... Sí, que si la proteína, que si como bien, pero yo también estoy con esta dieta, he bajado no sé cuántos kilos en no sé cuántos días. ¿Qué es esto? Es una dieta hiperproteica, es un señor que lo que hace es recomendar a través de un libro, que la gente siga un libro, lo compre y siga un libro, para hacer una dieta, al fin y al cabo, y resumiendo, hiperproteica. En los primeros días, dependiendo del peso que queramos bajar y el peso que tengamos, se van a consumir alimentos solamente proteicos, con pocas grasas, evidentemente, sin ninguna fruta, se puede consumir verduras, y lo que conseguimos es reducir, porque el cuerpo lo que necesita son carbohidratos, los necesita en una proporción determinada cada día. Si no se los aportamos para eliminar las reservas que tenemos, que van asociadas a agua, estoy hablando que va a eliminar peso, pueden eliminar varios kilos entre el glucógeno y el agua que contiene el glucógeno, y además también una cantidad de agua importante, y va a empezar a eliminar grasa, pero de una manera antinatural, por así decirlo, es decir, vamos a tirar de alternativas para el cuerpo. Se baja rápidamente de peso, eso es verdad, es eficaz para bajar rápidamente de peso, pero poco saludable, porque se puede recuperar rápidamente, y además esa bajada de peso antinatural produce una serie de situaciones que estresan el hígado, estresan los riñones, que es una situación que se llama cetosis, por no ingerir carbohidratos. Y luego además tienes que tirarte, no sé, 3 meses consumiendo proteínas y verduras, sin llegar a meter frutas, pues casi 6 meses. Comiendo aceite de parafina en lugar de aceite de oliva. Y lo que es peor, te sugiere control médico, pero es un libro, lo compras en las librerías. En los foros, no, pues haz esta receta, haz lo otro. O sea, es autoadministrado, al final es una barbaridad. Y como digo, aquí lo curioso es eso. A mí lo que me llama la atención es cómo ha llegado a la calle, ¿no? A ver, sí, yo eso es lo que me pregunto, Dolores, al final se ve que no sabes nada y mejor casi, no. Por lo que veo y lo que estoy escuchando. No, queda un poco fuera de mi ámbito de trabajo, es más de Víctor. Víctor sí es el experto en nutrición, yo soy más en temas de seguridad. ¿Ha sido Internet, las nuevas tecnologías básicamente, el boca a boca? No, ha sido el boca a boca, Este libro ha tenido mucho éxito en Francia. Más que redes sociales o cosas así. No, pero también. En las redes sociales solo hace falta poner Dukan en Google y es una bestialidad lo que aparece. Así que no la recomiendas. Evidentemente. No la recomiendas. Bueno, pues eso también puede ser bueno para los oyentes que nos estén escuchando, preocupados porque dentro de 15 días quieren exponer sus cuerpos en la playa. Así que es un momento que no sé si el señor Dukan ha tenido que ver o no en esto, en la época del año que estamos aquí en Europa Occidental. Está claro que sí, evidentemente. El boom ha sido ahora porque toca. Bueno, a lo dicho, entonces, ojo con estas cuestiones que no son en broma, y ojo también con el papel de los medios de comunicación. Uno siempre tiene que estar alerta porque pueden aparecer nuevas cuestiones desconocidas hasta ese momento por la ciencia, o están le quiero decir, o te quiero decir, Dolores, ¿estamos hablando de una serie de intoxicaciones conocidas o siempre uno tiene que tener los ojos abiertos porque puede aparecer una nueva?
No, es muy poco habitual que haya cosas nuevas. Han existido el tema de los priones, que eso fue una gran novedad en su momento. Ahora el E. coli es uno diferente, pero el E. coli es perfectamente conocido. Cosas nuevas no aparecen. Yo creo que lo fundamental es que las personas tengan en cuenta a la hora de manipular sus alimentos en casa y de preparar, que no son estériles, que tienen que tener una serie de cuidados y que si los tienen se van a proteger perfectamente de las toxinfecciones alimentarias. Pero por lo que os he escuchado, no solo con una serie de alimentos que uno podía tener mucha precaución, ¿no? Pues lácteos o huevos, efectivamente, pero no, también con verdura, también con fruta, también con pescado. Con todo, pero efectivamente, yo creo que hay, para prevenir las intoxicaciones, una serie de medidas muy sencillas que son básicas, que es lavarse las manos, tan simple como eso. Las bacterias las pasamos con nuestras manos de un sitio a otro. Antes de empezar a cocinar debemos lavarnos las manos siempre. Después de ir al baño ya casi me da, no sé qué decirlo, pero también hay que lavarse las manos. Y luego cuando estemos cocinando, al pasar de un alimento a otro, fundamentalmente de uno crudo a uno cocinado, Víctor ha comentado que el fuego, el calor, la cocción mata los gérmenes. Si nosotros tocamos un alimento crudo, tiene un montón de bacterias, y si luego a continuación vamos a tocar un alimento cocinado, las vamos a pasar y no tienen competencia y van a crecer ahí. Por otro lado, las superficies, los cuchillos, las tablas de cortar, los trapos de cocina, todo ese tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado con ellas y lavarlas, cambiarlas, lavarnos las manos, tener cuidado con las superficies, refrigerar, mantener los alimentos refrigerados, aquellos que se tienen cocción, cocinarlos, guardarlos en el frigorífico después de cocinados. Con esas medidas, que son muchas pero al final son muy simples y que ya las hacían nuestras abuelas, vamos a prevenir un montón de intoxicaciones. Ay, lo que pasa es que nuestras abuelas no andaban con las prisas que andamos nosotros, porque todo lo que está diciendo me lo estoy aplicando a cómo uno se comporta en la cocina y me empezaban a surgir dudas. Isma, ¿donde preparas eso ha estado suficientemente bien trabajado la limpieza de ese espacio físico, o ayer con esto mismo? Bueno, yo creo que al final la limpieza, el orden, el hacer las cosas correctamente, y yo creo que se ve en la práctica, no quita tanto tiempo, o precisa más tiempo que hacerlo mal. Muchas veces al final hacerlo mal al revés, da más trabajo. Solo demuestra que si has limpiado una cosa mal, evidentemente vas a tener que limpiarla otra vez, si no has utilizado el producto adecuado o si has dejado restos. O sea que no estamos hablando de medidas que supongan coste adicional. Yo creo que ahí el norte es lo que dice Lula. Tenemos unos enemigos que no se ven y son los microorganismos. Y que están siempre. La gente, cuando te dice que voy a guardar esto en el frigorífico, lo hace pensando en que no cambie sus características organolépticas, no se me estropee, pero tiene que pensar en que puede ser arriesgado, puede ser peligroso. O sea, el frigorífico es un lugar en el que los microorganismos se mantienen a raya, no crecen. Pero estamos hablando, claro, de una salmonelosis o de una anisakis, porque no. Son diferentes, claro. O estamos, porque no todas estas intoxicaciones, lo que les quiero hacer ver, no todas estas intoxicaciones tienen que ver con la manipulación de los alimentos por parte de cualquiera de nuestros oyentes. Un E. coli viene dado. Pero el E. coli viene dado, pero le tienes que dar la oportunidad de que esté, que crezca, y que te lo tienes que comer. Le tienes que dar tiempo, temperatura. Si lo manipulas bien, no tiene por qué pasar nada. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Si hay un E. coli... Ni el E. coli ni ninguno. Bueno, digamos de las bacterias. Vamos a separar bacterias de parásitos. De lo que son las bacterias, las bacterias tienen que crecer normalmente en el alimento. Tienen que darles, para que puedan crecer, tienen que tener sustrato, comida. Ellas necesitan comer como cualquier ser vivo, necesitan temperatura y necesitan tiempo. Vamos, por para ejemplo, entendernos, el E. coli en el caso alemán surge porque sí hay una bacteria, pero también porque hay una manipulación no correcta luego del alimento. Pues hay una manipulación, vamos a ver, el E. coli no debería estar en ese alimento. Es una contaminación. Es una contaminación pero de ese alimento. Vamos a ver, está cuando llega al hogar, pero no debería haber estado. Esa es una manipulación previa a la llegada al hogar. Y si lo manipulas extremadamente con precaución en casa, ¿lo consigues evitar? Vamos a ver, en este caso, los brotes, si se hubieran limpiado con abundante agua, manteniendo 2 o 3 a ver si digo la composición, en un recipiente con agua y 2 o 3 gotas de lejía durante 10 minutos,
sí habrían desaparecido. Pero ustedes no hacen eso con las ensaladas. Sí, claro. Sí, con lejía. Sí. O usas cuarta Sí, de gama, verdad. que no Sí. necesitan. Tú, Javi, porque estoy quedando aquí un poco como guarro. ¿Tú le das lejía a la lechuga? No, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Tú, bichos? O usas cuarta gama, que está muy de moda y Sí. no necesitan, pero sí. Jesús. Y sobre todo cuando pues hay situaciones delicadas, como niños, embarazadas, etcétera, ¿no? ¿Cuarta gama? Sí, las envasadas, ensaladas envasadas. Ah, sobre todo esas. No, no. esas Esas no, precisan. esas no. Pero la de la huerta, Claro. que con tanto cariño... Bueno, esa sí, limpiar, claro que Y la si en la limpiamos. huerta utilizas también lo La que mayoría... los hortelanos llaman basura, Sí. que son heces de vaca, etcétera, Sí. pues claro, el riesgo es... Pero esa, claro que la limpiamos bien, ¿verdad, Javi? Que la limpiamos bien. Pero una cosa es con limpieza agua, y otra pero no cosa es con lejía. desinfección, ¿eh? Claro. Una cosa es limpieza, otra cosa es desinfección. Entonces, Limpiar es quitar restos visibles de suciedad y desinfección es matar esos microorganismos que estamos diciendo que son nuestros enemigos invisibles. Yo es que voy a ir Se a hacen con comer a hipoclorito, casa por de ejemplo. ustedes, vamos, para vivir tranquilo. Pues no, eso sí es una costumbre bien hecha, lo que hay que hacerlo. Y además... ¿Ustedes comen ensalada tranquilos en un restaurante? ¿Ustedes creen que en un restaurante Por se supuesto. manipula con lejía? Vamos a ver, para eso está el ¿En todos? Departamento de Sanidad, que lo Sí. estamos vigilando y sabemos cuándo se hace bien y cuándo no, y si no se hace bien se les dice. ¿Y cree que en todos? Hombre, no estamos en todas partes, pero yo creo que en general... Hay alimentos que dan más riesgos, son más arriesgados que las ensaladas, ¿verdad? Claro, sí. Javi, ¿de qué te Me ríes? preocupan más que las ensaladas. Pues sí. Me han dejado impresionado. Bueno, pues desde luego que yo por lo que veo tenemos que tener más cuidado del que solemos tener la mayoría de los mortales. Vamos a ver, hay una cosa clara, que para intoxicarse tiene que estar la bacteria causante de la intoxicación en el alimento, y afortunadamente hay muy pocos alimentos que la contengan. Con lo cual, hay que hacerlo siempre las cosas bien, pensando en que pudiera estar, pero como no está siempre, aunque las hagamos mal, a veces lo hacemos mal durante mucho tiempo y no pasa nada. Es cierto, además yo quería pues eso también lanzar un poquito de tranquilidad, que son 3, 4, 5 bacterias las peligrosas, algunos parásitos, de miles y millones que consumimos, porque uno de los grandes errores, sobre todo entre manipuladores, es creer que hay que eliminar todas las bacterias, y no, hay bacterias buenísimas a nuestro alrededor, estamos plagados de bacterias en nuestro intestino, podemos llegar a tener pues una cantidad importantísima de bacterias que están bien ahí, en ese sitio. Y esto siempre ha pasado, lo que pasa es que no había explicaciones muchas veces para este tipo de cosas. Siempre ha pasado, vamos, eso Siempre, no es... con nuestros abuelos también. Debería haber pasado, por lo menos, sí. Sí. Y esa leyenda urbana de está la manipulación de todo tipo de productos que hacemos en lo que es la composición de esos alimentos. El ser humano ha llegado ya hasta límites insospechados, que estamos hablando ya pues de semillas y de transgénicos, de todo esto, que claro, surgen un montón de crisis por todos lados porque no sabemos lo que estamos haciendo con el planeta. ¿Esto tiene algo de base científica? Son dos cosas distintas. Sí, Porque a los mucho animales se mezclado les ahí. hace se les hace crecer rápidamente, los tomates también en 2 días ya están hechos. Claro, estamos llevando el planeta a un lugar Yo diría que es lo contrario, insospechado. ¿no? Cuanto más procesado, más requerimientos tecnológicos, industriales tenga un alimento, generalmente la higiene es más controlada, ¿no? En ese caso concreto. Otra cuestión es qué estamos comprando, que no sabemos lo que estamos comprando, que estamos perdiendo el contacto con el sector primario y con la tierra. Hombre, pero sabemos de dónde viene, ¿no? Porque hasta el de Hamburgo sabe que he comido pepino. ¿Y Sí. ese pepino de dónde era? Cuando hay que descubrirlo? Almería, tal partida. Yo ahí, perdona Víctor, lo que diría a los consumidores es que las frutas y verduras también están perfectamente etiquetadas y si leen las cajas saben de dónde viene todo, o deberían saberlo. No siempre es fácil leerlo, que yo de forma habitual lo hago, a veces sobre todo en cosas envasadas no se lee bien, Después de pero lo que han dicho de la lechuga, alguien va a ir a esta lechuga, que esta está bien limpia, pero no le voy a comprar la lechuga en la Plaza Bastos al productor que ya sé que es de pobres, pero... En absoluto, No. Es decir, estamos hablando de medidas, y en este caso, sobre todo si es de huerta y si no es cuarta gama, adicionales a tomar si queremos consumir un alimento de lo que tú dices, de mercado. Sabemos de dónde vienen las cosas por lo que decías del pepino, pero lo sabemos desde el punto de vista de la trazabilidad. Pero yo te voy a poner otro ejemplo. Hay chavales de familiares que yo conozco que han dejado de beber leche de Tetra Brick cuando sabían de dónde salía. Es decir, no tenemos tan claro de dónde vienen los alimentos y estamos perdiendo el contacto con el sector primario. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Que quiero comer alimentos, de la huerta? Pues tengo que tomar esa medida adicional. Son unos cuantos minutos más de inmersión del producto en agua con hipoclorito, con lejía y luego un aclarado. Nada más. Y me voy a comer un producto
local, que sé quién lo ha hecho y probablemente con un sabor diferente, ¿no?, a lo que podemos encontrar en grandes superficies. No está reñido lo uno con lo otro. Es más, yo creo que hay que potenciar el consumo de productos locales, etcétera. Nos faltan 5 minutos. ¿Qué se me olvida? Pues yo creo que poca cosa. Poca ¿no? cosa. Venga, vamos con otra. Guardamos bien los productos, frigorífico, despensas, lugares donde están los alimentos en casa. Se puede mejorar, ¿verdad? Pues es muy mejorable. A ver. Varios consejos. Sí. En el frigorífico guardar sobre todo lo que está cocinado y los productos frescos, carne, leches y quesos y esas cosas tapados, envueltos, un papel, un film, un papel de aluminio, una fiambrera, un plato encima de otro. Tener en refrigeración todo lo que debe refrigerarse, y esa refrigeración no la olvidemos en verano, las cosas cuando nos vamos a la playa o al campo. Si nos llevamos tortillas, embutidos, hay que llevar una neverita isoterma. Isoterma. Bueno, eso sí, mejor sería refrigerada, pero no vamos a ir con un motor, vamos a ir con que mantenga el frío. No, la idea es que alguna familia se va con la isoterma, ¿eh? No, pues con un motorcito. No, vamos a ver. Si tienen batería, sí, que van a enchufar en el auto. Al coche. No les digo. No, pero sería perfecto porque, por yo ejemplo, no llego ya a la playa, ¿eh? No. Ya, si tengo que llevar las baterías, no sé cómo son de grandes, pero yo ya o elegir los alimentos que llevamos. Se puede llevar un bocadillo de chorizo, no sé dónde. Un bocadillo de chorizo no tiene riesgo, y uno de jamón york, el balón, la toalla. Y en el almacenamiento, lo que está comentando Dolores, una cosa es siempre mantener la cadena de frío, que si llegamos con alimentos que requieren frío a casa, no esperemos media hora a meterlos en el frigorífico, que mantengamos un orden, limpieza, protección, que es lo que está hablando ella, los tuppers, los film, el aluminio, y colocarlos adecuadamente, ¿no? El cajón de las verduras está ahí por una razón, y los alimentos más procesados deberían ir arriba, y los menos procesados, y sobre todo y una más nocilla, sucios, por ponerse un ejemplo, una nocilla, si uno la mete en el frigorífico se pone dura. Si uno en verano la deja en el armario de la cocina, ¡buf!, aquello con el calor que hace, derretido completamente. Sí. Hay que seguir las instrucciones del fabricante. En ese caso creo que no necesita refrigeración después de abierto. No necesita. Entonces, ya es una cuestión de gusto. Si te gusta el líquido completamente. Además es un producto sólido, que la capacidad de crecimiento de un germen es bastante escasa. La concentración de azúcar importante, claro. Y hay indemnizaciones, ya para terminar. Vamos a terminar hablando de dinero. ¿Por una intoxicación alimentaria? Vamos a ver, yo no lo sé. Por parte de la administración, nosotros sancionaríamos al elaborador, pero no daríamos una satisfacción económica al intoxicado. No forma parte de nuestras competencias. Lo que sí puedo hacer es reclamarlo en los tribunales. Ahora bien, tiene que tener bien claro que hay una asociación causa-efecto entre la intoxicación y el restaurante, o que suele ser lo más habitual. Yo me he comido un pincho no sé qué y tengo una salmonela, la salmonela es de ese pincho, o no. Hay un periodo de incubación de muchas horas y de días, y hay que estar seguros de que es ahí. Y si el pincho no está cubierto, ¿de quién es responsabilidad? Del que lo estás poniendo. Y el que se lo come ya sabe que la normativa lo impide. También sabía, el riesgo él sabrá también. O sea, yo siempre digo bueno, que... el juez dirá. No, en este caso, él mismo, al hecho de cogerlo, si se sabe que tenía que estar cubierto, se está arriesgando también. Hay una cuestión, y yo creo que, no sé si... por lo menos implícitas, de derechos y de obligaciones, ¿no? Aquel que vende un alimento tiene la obligación de venderlo en las condiciones salubres adecuadas, las que marca la ley como mínimo, y luego si quiere ir más allá, pues ya lo que decía Lola, son cuestión de calidades también, ¿no? Pero evidentemente tiene esa obligación, y el consumidor que paga tiene el derecho a que le suministren esos alimentos, y no está de más, como estáis diciendo, que sepa cuáles son las condiciones y que no acepte cualquier cosa. Lo que pasa es que un pincho, por ejemplo, no en Donosti, no, eso pasó la historia, un pincho en Vitoria, está tan rico. Me lo van a comparar con... Me están diciendo que ese sándwich... Ya sé que el pincho puede estar perfectamente tapado y así, pero ese sándwich que uno lo puede comprar en una máquina, en estas de empresa, que no hay quien se lo coma, pero eso está vigilado y que tiene una seguridad alimentaria total, y ese pincho también, que está tan rico, pues resulta que igual tiene una intoxicación alimentaria. ¿O no? Hay que fijarse también en varias cosas. Yo tengo ejemplos también de conocidos que les llevan varias veces a la semana los pinchos de tortilla sin estar refrigerados a hacer la analítica, y siempre están bien, porque saben que a la mañana viene el del banco, las del colegio, no sé qué, y se consumen una tortilla
prácticamente... Es una cuestión también de tiempo, y luego hay medios también para evitarlo. Muchas veces podemos ver una... Tortilla hecha a la mañana a comer a la tarde en un bar... Claro, es a lo que voy. Si tú ves que el pincho de tortilla está seco y oscuro... Y depende también cómo hayan elaborado esa tortilla, si está perfectamente... Vamos a ver, tiene que estar cubierto por un tema de higiene porque respiramos encima. Y eso que ahora ya no se fuma. Y luego, si es la tortillas, los productos que tienen huevo en un establecimiento público tienen que haberse elaborado no con huevo crudo, sino con huevos pasteurizados. Entonces, y si tienen que estar perfectamente cuajados. Entonces, si está cuajado, el riesgo también es menos. Pero desde luego la administración no está siempre, yo siempre digo lo mismo, no estamos en todos los bares 24 horas al día ni 365 días al año, y hasta que los consumidores no sean conscientes del riesgo que implica coger un pincho no tapado, no desaparecerá. Por ejemplo, un festival de música en Vitoria tiene control. Cualquier persona que quiera organizar en vía pública música, pues no sé. Un evento. Pero sí, donde hay una zona, pero ante un festival de rock, si tiene que poner algo de comer, tendrá que solicitar permiso al ayuntamiento y hará las medidas, le pedirá una serie de cosas en función del tipo de establecimiento y del tipo de alimentos que vaya a dar. Por ejemplo, los de bebida casi siempre dan en vaso desechable porque les exime de tener lavavajillas. Pero sí hay controles, sí. Sí, ya veo que hay controles, sí. Intoxicaciones alimentarias, pues desde luego que hemos aprendido muchas cosas, por lo menos quien les habla. Espero que haya sido de su interés. Víctor Rodríguez y Dolores Col Jordá, a los dos, muchas gracias por estar en Radio Vitoria. Espero que hayan estado a gusto. Pues muchas gracias también a ustedes. Esto está a punto de terminar, como les decía al principio, en euskera. La temporada, ya saben que en la radio suele terminar con la llegada de agosto. Esta está a punto de terminar y enseguida llegará la temporada 2011-2012. Todavía, eso sí, nos queda un programa para terminar. El día San Ignacio de Loyola, el 31 de julio. Ordura arte, agur.